Excelentísimo señor Comandante General, Excelentísimo General don Juan Cifuentes, señora Directora General de Salud Pública y Participación, señor Vicerrector de Docencia, señor Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, señora Secretaria General del Colegio Oficial de Médicos de Baleares, señor Director del Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, señor Director del Patronato Científico del Colegio de Médicos, descendientes de la familia Riera Alemany, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a la Real Academia de Medicina. Presidiendo la sala el retrato colegial del general médico Bernat Riera Alemany, abrimos esta sesión científica extraordinaria que dedicamos a honrar su memoria. Permítanme unas palabras preliminares para desear aciertos y suerte al general don Fernando García Blázquez al haberse incorporado hace pocos días a su destino al frente de la Comandancia General de Baleares. A su predecesor, el general don Juan Cifuentes, le deseamos todas las venturas personales en la nueva etapa que inicia y le agradecemos las atenciones que tuvo con la Real Academia a lo largo de los últimos años. Dicho esto, quisiera agradecer la coorganización del acto al Centro de Historia y Cultura Militar y a la Comandancia General de Baleares, al Colegio de Médicos y a la Universidad de las Islas Baleares, y reconocer la labor de coordinación del director del Centro de Historia y Cultura Militar, Teniente Coronel José Hidalgo, del responsable de protocolo, señor Miguel Roger, y del jefe de prensa del Colegio de Médicos, señor Juan José Sánchez. Al cumplirse en 2019 un siglo de la integración del Colegio Médico Farmacéutico en el entonces recién creado Colegio Oficial de Médicos, nos pareció oportuno programar una sesión para conmemorar la vida y la obra del doctor Riera Alemany, artífice de aquella fusión corporativa. El doctor Bernat Riera es uno de los más destacados representantes de la generación de médicos mallorquines que a caballo de los siglos XIX y XX vivieron su profesión como un compromiso y sintieron de modo muy particular la necesidad de regenerar las estructuras de la sociedad balear. Entre aquellos médicos apasionados por los grandes descubrimientos en los campos de las ciencias de la vida, la figura del doctor Bernat Riera destaca por el rigor científico con el que ejerció la cirugía y la práctica clínica, por su conciencia social y por su capacidad para dinamizar las instituciones que dirigió: el Colegio Médico Farmacéutico, la Real Academia de Medicina, el Hospital Militar. Cabe recordar que en el debate renovador de la Mallorca finisecular, la salud y la higiene se convirtieron en valores y en elementos de dignificación de la ciudadanía más desfavorecida y en la expresión de un anhelo de ampliación de sus derechos sociales. El impulso modernizador que aquella generación de médicos compartía con profesionales de la ingeniería o la arquitectura guió la acción profesional e institucional del doctor Bernat Riera, cuyo compromiso cívico adquirió un perfil particular como médico de sanidad militar, fuera en las campañas de la Guerra de Cuba, donde dio pruebas de profesionalidad, abnegación y heroísmo, o asistiendo con diligencia a las necesidades sanitarias de las poblaciones donde fue destinado. Hemos titulado la sesión de hoy El general metge Bernat Riera Alemany en el seu temps, y la hemos estructurado en 2 mesas consecutivas. Para desarrollarlas, la Real Academia de Medicina se felicita por contar hoy con unos ponentes de excepción. Son el doctor Antoni Marimón Riutort, el coronel Juan Villón Laa, el doctor Pere Sales Vives y el académico doctor José Tomás Montserrat. Moderará la segunda mesa el doctor Alfonso Ballesteros Fernández, académico y director del Patronato Científico del Colegio de Médicos. A todos ellos les agradecemos que aceptaran la invitación de encargarse de exponer diferentes aspectos
de la vida del doctor Riera y de la época que le tocó en suerte. Cerrará la sesión con un breve parlamento el comandante general. Paso a continuación, sin más dilación, a presentar brevemente a los ponentes de la primera mesa. El doctor Antoni Marimón Riutort defendió en 1993 la tesis doctoral de les repercussions de les guerres de Cuba i de les Filipines a les Illes Balears y es en la actualidad profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de las Illes Balears. Es autor de una extensa bibliografía, entre la que cabe destacar por su relación con el tema que hoy abordamos, la crisis de 1898, la política colonial d'Antoni Maura i el muy útil Diccionari de Partits Polítics de les Illes Balears, 1900-2008. Ha titulado su ponencia El temps del general Riera de la restauració monàrquica al directori de Primo de Rivera. El coronel Juan Villón Laá ingresó en el Ejército de Tierra en 1986. Su especialidad fundamental es la artillería. Es diplomado en Estado Mayor y Comunicación Social y especialista en inteligencia y seguridad para oficiales. Ha llevado a cabo misiones en Bosnia, Kosovo, Mali y la República Centroafricana. Entre sus destinos en unidades de artillería y cuarteles generales cabe mencionar el mando del Grupo Lanzacohetes de Astorga y los destinos en el Eurocuerpo de Estrasburgo, en el Cuartel General de la Fuerza de Acción Rápida, el Gabinete del Jefe del Estado Mayor, del Ejército y del Estado Mayor Conjunto. Recompensado con diferentes condecoraciones nacionales y extranjeras, actualmente es Jefe de Estado Mayor de la Comandancia General de Baleares. Desarrollará la ponencia la trayectoria militar del inspector médico Riera Alemany. Sin más, paso la palabra y el micrófono al primer interveniente, el doctor Antoni Marimón. Molt bé, moltes gràcies. Senyores, senyors, autoritats acadèmiques, civils i militars, jo voldria agrair que m'hagin convidat a participar en aquest homenatge a un mallorquí il·lustre, el metge general Bernat Riera Alemany i en especial el president de la Real Acadèmia de Medicina, el doctor Macià Tomàs. La meva tasca, no gens senzilla, serà fer una breu síntesi de la situació d'Espanya i de Mallorca a l'època que li va tocar viure a Bernat Riera, que abarca un període entre 1874 i 1926. La seva vida s'emmarca pràcticament en el que va ser un règim que anomenem el règim de la restauració borbònica. Si bé és cert que els seus darrers anys de la seva trajectòria vital varen coincidir amb la dictadura de Primo de Rivera, que de totes maneres va ser sancionada per la monarquia. Per entendre el règim de la restauració és important destacar l'alternança en el poder de dos partits, el liberal i el conservador, i el reconeixement de tot un conjunt de llibertats pròpies d'un règim liberal parlamentari. A més, aquests dos partits, si bé discrepaven en nombrosos aspectes, compartien un mateix conjunt de valors. Això va permetre afirmar el dirigent conservador Francisco Siruela que somos conservadores únicamente en la forma, en el procedimiento, porque en el fondo, en la doctrina, somos perfectos liberales. A més, també s'ha de dir que no s'havia produït un trencament total amb el passat. Sagasta amb el passat més recent, amb el passat del sexenni democràtic. Sagasta, l'altre gran dirigent, juntament amb Antonio Cánovas del Castillo, segons Gabriel Alomar, debía toda su fuerza a la Revolución Setembrina, cuya obra había que proseguir y continuar en lo posible después del golpe de la Restauración. Efectivament, quan els liberals arriben al poder, aconsegueixen que s'aprovin tot un conjunt de legislació que serà molt important per permetre el dret d'associació, la llibertat d'impremta i, sobretot, el sufragi universal masculí l'any 1890. Però el règim de la restauració
fou una singular confluència de drets teòrics i de limitacions i coercions. Així s'ha pogut dir, amb una certa ironia, que el règim oferia una àmplia gamma de llibertats sempre que els ciutadans no en volguessin fer gaire ús. Molt aviat, regeneracionistes de tota mena varen criticar durament aquest règim. Ja l'any 1886, Valentí Almirall, en el seu important llibre España tal como es, denunciava el caciquisme, una institución tan genuinamente española que su nombre no se puede traducir a ningún idioma europeo. El cacique, segons Almirall, tiene como misión fundamental organizar la farsa electoral i facilitar els vots al govern establert, perquè en aquella època primer se formava govern i després se convocaven eleccions, i naturalment les eleccions sempre sortien en funció del que volia el govern. Però el caciquisme, avui, gràcies als nombrosos estudis històrics, avui sabem que no era total i que hi havia tota una geografia molt variable i uns ritmes cronològics també molt diferents que feien que el règim de la restauració fos una mescla molt peculiar de coerció i de consens. Així, el 1901, els catalanistes de la Lliga, per exemple, varen poder guanyar a Barcelona. El 1903, els republicans guanyen a totes les grans ciutats. L'abril de 1923, els socialistes s'imposen a Madrid. Per posar només 3 exemples que mostren la flexibilitat del règim i l'existència de forces que podien assolir espais de poder, però no el poder en majúscules. Naturalment, la monarquia era fonamental. En paraules d'Antoni Maura, constituïa la columna vertebral del règim. Gabriel Alomar afegia que la dinastia borbònica era una garantia de centralisme. Efectivament, a l'inici del règim se varen abolir els furs bascos, va continuar la marginació del català a l'ensenyament, se frustraren les reformes de Maura a Cuba de 1892-1893, però també s'ha de dir que aquest sistema unitarista mai va arribar en els extrems del jacobinisme francès. El sistema foral va persistir parcialment a Navarra. En el País Basc, els furs van ser substituïts per singular sistema de concert econòmic, que encara perdura, i també quan se va aprovar el Codi Civil, se varen mantenir els drets forals tant en aquests territoris com a Galícia, Aragó, Catalunya i també a les Illes Balears. D'altra banda, el 1914 Catalunya va poder constituir la seva mancomunitat, que se va mantenir fins a 1925, quan va ser abolida per la dictadura de Primo de Rivera. I d'altra banda, també és interessant recordar la concessió d'autonomia a Cuba i Puerto Rico a la darreria de 1897. A les Balears, el sistema de la restauració va aconseguir un notable suport social i polític, però no va poder evitar l'existència d'importants dissidències. Així, el carlisme va aconseguir diputats a Corts per Mallorca el 1893 i el 1898. Els republicans varen obtenir, sovint, l'únic diputat que elegia a Menorca i varen governar a ciutats importants com Palma, entre 1901 i 1905, i també a Mó. Encara que més minoritaris, hi havia grups integristes, reformistes, regionalistes, catòlics, anarquistes, socialistes, comunistes, que tenien les seves organitzacions, els seus locals i la seva premsa. Al final de la restauració, a Mallorca va aparèixer un astre fulgurant, la polèmica figura de Joan Marc, que se va imposar a les eleccions a Corts de 1923 com a líder del Partit Liberal i que ha estat estudiat, entre d'altres personalitats, pel doctor Josep Tomàs. Com molt bé va dir Josep Pla, a Mallorca en aquells moments la direcció política s'estava lentament desplaçant de les mans de la oligarquia als homes nous, plutòcrates i homes d'acció. Naturalment, això era possible perquè hi havia un cert desenvolupament econòmic. En posarem només alguns exemples. Es varen desenvolupar conreus comercials, com la vinya, substituïda després per l'ametler, així com el garrover o posteriorment la patata. També s'ha de destacar la importància d'una indústria molt plural
fonamentada en petites fàbriques i tallers de teixits, de calçats, de productes alimentaris, de fusta, de metal·lúrgia, que va fer que hi hagués nuclis fabrils com Inca, Sóller, Llucmajor, Espobles o Alaró. A Palma trobam barris industrials i obrers com el Movinar, la Soledat, els Hostalets o Santa Catalina. També s'ha d'esmentar l'extraordinària xarxa ferroviària, iniciada un any després del naixement de Bernat Riera, i que des de Palma es va estendre fins a Inca i Sa Pobla, Manacor i Artà, Felanitx, Sóller i Santanyí. També s'ha de destacar que el 1916 Palma se va dotar d'una bona xarxa de tramvia elèctric. Per cert que la capital va ser fonamental l'esbocament de les murades de Palma, una obra a la que contribuïren totes les forces polítiques i socials, i la construcció a partir de 1901 d'un gran eixample que més que doblava la superfície de la ciutat. Així, en vida de Bernat Riera, la capital de Mallorca passà de 60.000 habitants a quasi 80.000. Precisament una de les preocupacions més importants de Bernat Riera va ser l'higiene d'aquesta capital. Tampoc no podem obviar que en els primers decennis del segle XX va començar a arribar un turisme europeu que disposava d'infraestructures com el Gran Hotel o el foment del turisme de Mallorca, i que ja va fer del Terreno un barri cosmopolita en els anys 20. Certament aquest desenvolupament econòmic i relatiu benestar a les Illes Balears coincideix amb una fase d'important emigració cap a l'exterior, sobretot a Amèrica Llatina, França i Algèria. Recordem que Bernat Riera havia nascut a Andratx, una vila que tenia bona part dels seus homes embarcats o residint a Cuba. És ben cert que les crisis econòmiques de 1889, 1891 o 1898 van provocar una forta migració de persones amb dificultats econòmiques. Tampoc no podem oblidar la crisi de subsistències provocada per les exportacions d'aliments cap a França i Gran Bretanya durant la Gran Guerra i que va provocar problemes socials. Però també s'ha de dir que sovint la migració no era causada a Balears per una situació de misèria, sinó pel desig de millorar la situació social i econòmica d'uns jornalers o obrers que, si bé tenien feina, sabien que a Argentina o l'Uruguai o a Venezuela o a França es pagaven salaris molt millors. D'altra banda, el saldo migratori, molt negatiu en el canvi de segle, es va anar ajustant i ja va ser moderadament positiu per a les Illes Balears en el decenni de 1920 a 1930. Tot i que hi va haver algunes millores, l'educació pública va ser un dels punts més febles del règim de la restauració. Es varen construir poques escoles i la majoria eren locals llogats pels ajuntaments. Una assemblea d'inspectors reunida a Madrid el 1910 considerava que la gestió municipal era nefasta y que algunos, mejor dicho, muchos de estos locales constituyen verdaderos atentados a la salud de la infancia. A les Illes Balears la situació no era millor, encara que el 1912 se va inaugurar a Palma una modèlica escola graduada. Així i tot, no s'ha de menysprear l'avanç de l'alfabetització, que va ser molt important. En el conjunt de l'Estat es va passar del 33% de persones alfabetitzades el 1877 al 68% el 1900. En el cas de Balears, a partir d'una situació molt dolenta, el 23%, però se va arribar a una situació quasi idèntica, amb el 63% d'alfabetitzats en el final d'aquest període. També s'ha de dir que la situació de la dona va experimentar algunes millores durant el règim de la restauració, encara que lentes i tímides. El 1910 se van eliminar per llei els obstacles legals que impedien l'accés de la dona a la universitat. El 1911 es documenta a Mallorca una primera vaga obrera de dones. El 1915 se va crear a Palma un Institut d'Estudis Superiors de la Dona, promogut per l'historiador Benet Pons i Fàbregas, però que no va prosperar a causa de l'hostilitat dels sectors més reaccionaris. Malgrat aquest fet, bona part de l'Església va fer un esforç per abandonar els seus antics postulats propers al carlisme i a l'integrisme. Sobretot durant el pontificat de Pere Joan Campins, amb Antoni Maria Alcover com a vicari general, l'Església de Mallorca va coexistir amb el règim liberal de la restauració, va adoptar un regionalisme moderat i es va preocupar més per oposar-se als ideals laïcistes
dels sectors més d'esquerrans del liberalisme, del republicanisme i d'un moviment obrer en ascens a Palma i als nuclis industrials. La influència social i cultural de l'Església va continuar sent molt gran, però havia de competir amb noves formes de sociabilitat i d'oci, com per exemple el cinema, que arriba a Palma en el teatre principal el 1897, únicament 13 mesos després que el cinema es presentàs per primera vegada a París. Més en general, podem afirmar, com feia el republicà Gabriel Alomà el 1908, que la restauració en conjunt, el període que li va tocar viure a Bernat Riera, va ser un intent de modernitzar i democratitzar Espanya. Però aquest intent, imperfecte i ple de contradiccions, va xocar amb un conjunt de crisis. La crisi de 1895 i 1898, que tant va afectar directament Bernat Riera, la de 1909, la de 1917, la de 1921, que va desembocar finalment a causa de tota la qüestió de les responsabilitats pel fets d'anual amb la singular dictadura de Primo de Rivera, que va ser el règim amb el que va viure Bernat Riera en els darrers anys de la seva vida. Aquest règim autoritari i conservador, però tolerant amb una part del moviment obrer, va trencar amb 50 anys de predomini civilista, i això tindrà greus conseqüències, com ja va assenyalar en el seu moment una figura molt destacada i no prou estudiada com és el general Valerià Meillet. La dictadura de Primo de Rivera també era un intent de modernització, però sense democratització, i el seu fracàs va arrossegar la monarquia. Però aquesta història ja no la va poder veure el general Riera, que va morir a Palma el 1926. Però jo crec que és molt significatiu que molt aviat li dedicassin carrers tant a Palma com a Andratx. Moltes gràcies. Muchas gracias, doctor Marimón. Para desarrollar la ponencia La trayectoria militar del inspector médico Riera Alemany, tiene la palabra el coronel Juan Villon Laa. Los ejércitos de España son herederos y depositarios de una gloriosa tradición militar. El homenaje a los héroes que la forjaron es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Así reza el artículo 16 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Aunque no podamos leer una afirmación semejante en ninguna otra parte del ordenamiento jurídico de la patria, la realidad indiscutible es que es España entera, formada por los españoles de ayer, hoy y mañana, la que es, los que son, herederos de una gloriosa tradición que constituye nuestra base existencial y cuya conservación y transmisión es un deber de todos, militares y civiles por igual, y el más sublime estímulo para nuestro progreso patrio, pues como dice la cita comúnmente atribuida al compositor austriaco Gustav Mahler, la tradición es la transmisión del fuego y no la adoración de las cenizas. Precisamente Mahler nació 4 años antes que el personaje que nos reúne hoy aquí, el general del Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército Español, don Bernardo Riera y Alemany, o para ser históricamente precisos, el inspector médico de segunda clase, que así se denominaban los oficiales generales de sanidad en el Ejército Español a principios del siglo pasado, hoy en el 130 aniversario de su ingreso en el Ejército a los 25 años de edad. Y si rendir homenaje al general Riera, como estamos haciendo esta tarde, es deber del Ejército, como hemos visto que establecen las ordenanzas, dar a conocer su figura resulta además una misión de extrema urgencia en nuestros días, pues haberse hecho acreedor a dar nombre a una vía pública, y más aún si se trata de una arteria principal, como en Palma de Mallorca es la calle del General Riera, constituye un alto riesgo de incorrectas interpretaciones pseudohistóricas que aumenta exponencialmente si hay un grado militar precediendo al nombre. Quiero resaltar personalmente que estudiar la vida del general Riera me ha resultado un honor muy especial, como nieto que soy de un oficial médico de nuestro ejército que como tal participó en nuestra guerra en el 36 y en Rusia en el 42. En fin, si en estos tiempos dominados por artilugios informáticos seguimos siendo aficionados al cálculo mental, deducimos 2019 menos 130 menos 25 que el general Riera vino a este mundo en 1864, hace 155 años. Más de siglo y medio
Es mucho tiempo para un hombre y, en concreto, la época en la que vivió don Bernardo Riera y Alemany, los años que la precedieron y los que han transcurrido desde su muerte, como tan brillantemente nos ha mostrado el profesor Marimón Riutort, están sin duda marcados por un ritmo endiablado de cambios de profundísimo calado que constituyen para la mayoría de nuestros contemporáneos un escollo insalvable para el estudio y el análisis histórico sosegado. Y digo sosegado por contraposición a sesgado de un modo ideológicamente anacrónico, pero no por oposición a apasionado, porque la historia de la propia patria debe producir siempre pasión en un hombre de bien. Por eso me parece fundamental volver a recordar que en 1864 habían transcurrido solamente 31 años desde la muerte de nuestro rey Fernando VII. Si pensamos que el general Franco murió hace 44 años y sigue llenando portadas de periódicos en el 19, pues nos hacemos idea de lo que significan 31 años desde ese momento. Y desde el fallecimiento de su augusto padre Fernando VII, su hija Isabel había competido por el trono durante 9 años en 2 guerras civiles contra su tío y su primo, en cuyas filas se agruparon los detractores del liberalismo. Y escasos 4 años después de nacer Bernardo Riera, la propia reina Isabel sería derrocada precisamente por la Revolución Liberal del 68, demostrando una vez más que las revoluciones acostumbran a adoptar la figura de Saturno devorando a sus hijos. El joven Bernardo Riera, por tanto, desde la escuela primaria hasta finalizar sus estudios de medicina, vio pasar por el gobierno de España 5 presidentes del Consejo de Ministros de la Revolución, 6 del reinado de Amadeo de Saboya, la Tercera Guerra Carlista, 6 gobiernos durante el primer experimento republicano, incluyendo Revolución Cantonal y dictadura de General Serrano, los 8 gobiernos en 11 años de reinado de Alfonso XII, a cuya muerte, en 1885, un año después de que Bernardo Riera se graduara como licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, la regencia de España fue asumida por María Cristina de Habsburgo-Lorena, mientras los liberales Cánovas y Sagasta se repartían por turnos el gobierno en aquel sistema oligárquico con tan frágil apariencia democrática que el profesor nos acaba de explicar. Esta inestabilidad política y social no era exclusiva de nuestra patria, ni mucho menos. Nuestros vecinos franceses, en aquel mismo periodo, tras sufrir el terror de la Revolución y desangrarse en las guerras del autoproclamado emperador Napoleón, habían visto reinar a 2 descendientes del guillotinado Luis XVI, así como a otro monarca, Luis Felipe de Orleans, ser proclamado y derrocado por 2 revoluciones, al que siguieron otra república, otro imperio, y en 1889, cuando Bernardo Riera ingresa por oposición en el ejército, Sadi Carnot preside la Tercera República Francesa, cargo que ostentaría hasta su asesinato en 1894. Volviendo a la España de la infancia y juventud de Bernardo Riera, a pesar de haber visto desgajarse del tronco patrio la mayor parte de Hispanoamérica, aún no se circunscribía como en nuestros días a territorios europeos y africanos, sino que se extendía aún por América y Asia. Como todos sabemos, en la fecha del ingreso de Bernardo Riera en el ejército solo faltaban 9 años para aquel aciago 1898 que nos evoca fundamentalmente una palabra terrible: el desastre. Cuba, nuestra perla del Caribe, fue sin duda el epicentro de aquel desastre. Resulta esclarecedor leer alguna cita de la prensa mallorquina de la época para acercarnos a lo que Cuba representaba para la España en la que vivía don Bernardo Riera. Cuba y todas nuestras posesiones en América han sido debidas a la fe más que a las armas, y para conservarlas, la fe ha tenido que ir siempre antes que las armas, hasta que el funesto liberalismo hizo comenzar a perder la fe en España, y así empezamos a perder reinos y señorías americanos. Publicaba, por ejemplo, el periódico El Católico Balear. Por su parte, el considerado diario decano de la prensa cubana, el Diario de la Marina, que a pesar de su nombre no tenía nada que ver con la Armada, publicaba la siguiente cita el 15 de diciembre del 68, justo después de iniciada la Guerra de los 10 años. El gobierno ha declarado una y 100 veces que la isla de Cuba es una provincia española, una parte integrante de la nación, pero de ninguna manera un todo mejor o peor separado. Cuando se habla de nación española, se habla de Cuba al igual que de Cataluña, Andalucía o Castilla, y los que gritan «Viva España» gritan implícitamente «Viva Cuba», lo mismo que Galicia, Asturias o Aragón. Efectivamente, en 1889 ya habíamos librado en Cuba la Guerra de los 10 años, que comienza con el Grito de Yara y finaliza con la Paz de Zanjón y la capitulación de los independentistas frente a nuestras tropas nacionales en febrero de 1878. En aquella primera Guerra de Cuba participó como médico militar el segundo de los 8 ganadores del Premio Nobel españoles, don Santiago Ramón y Cajal, que igual que Bernardo Riera y Alemany, ganó la plaza de oficial médico al poco de graduarse en medicina,
siendo destinado a Cuba un año después, en 1873, donde serviría durante poco más de un año, teniendo ocasión de verse envuelto en combates y conociendo las trochas, aquellas terribles empalizadas kilométricas donde las enfermedades tropicales resultaban un enemigo aún más terrible que los rebeldes, enfermedades que se cebaron precisamente con Ramón y Cajal, que fue repatriado a causa del paludismo y la disentería que casi acaban con su vida. En 1889 la fama de don Santiago por sus investigaciones y descubrimientos médicos se acercaba a la cumbre y sin duda para el joven Bernardo Riera resultaba un referente a emular, brillante y cercano. Don Bernardo Riera y Alemany, con 25 años, como hemos dicho, obtiene por oposición empleo de médico segundo, hoy diríamos teniente, y en aquel año de 1889 es destinado al Hospital Militar de Valencia. Poco después pasa destinado al Regimiento de Infantería de Sevilla y en 1891, en el mismo destino pero de guarnición en Cartagena, solicita la permuta con un compañero que se le concede y pasa destinado al Regimiento de Infantería Filipinas de Palma de Mallorca, del que es heredero el actual Batallón Filipinas del Regimiento Palma 47 de nuestra actual Comandancia General de Baleares. Como he dicho al principio de mis palabras, a la historia de la patria debemos acercarnos con pasión, lo que hoy me resulta personalmente bastante sencillo, pues en el Regimiento Filipinas el médico segundo Bernardo Riera conocería a mi bisabuelo paterno que llevaba en la unidad de teniente de infantería desde 1888. Ambos ascendieron en 1895, mi bisabuelo a capitán de infantería y don Bernardo Riera a médico primero, que es el equivalente a capitán. Mi bisabuelo partió desde allí a combatir en Filipinas y el médico primero Riera fue destinado al Regimiento Regional de Baleares número 2, al que no llegaría a incorporarse por corresponderle por sorteo el destino al Ejército de Cuba, embarcando el 20 de agosto en el vapor Montevideo y desembarcando en Cuba el 9 de septiembre, destinado al segundo batallón del Regimiento de Infantería Alfonso XIII en Ciego de Ávila, a unos 425 kilómetros de La Habana, donde el 7 de octubre experimentó su primer intercambio de fuego con el enemigo, formando parte de un convoy. Aquel mes de octubre de 1895 siguió don Bernardo Riera en campaña de modo continuado, participando en combates que los diarios de operaciones califican como reñidos y en los que, según los mismos diarios, el oficial médico Riera se distingue notablemente atendiendo bajo el fuego a los heridos de primera línea. Aún seguiría participando con su unidad en operaciones de combate, hasta que a finales del mes de noviembre fue destinado al recientemente creado Escuadrón de Comercio de La Habana, que debió su nombre, tal como publicaba la Ilustración española y americana en su ejemplar de octubre de 1895, a haber sido formado recientemente con recursos allegados por los propios comerciantes de aquella ciudad, como prueba de su amor a la patria. Destinado en aquel escuadrón del comercio de La Habana, empieza el año en 1896 don Bernardo Riera en operaciones de campaña por la provincia de Santa Clara y posteriormente también las de Matanzas, La Habana y otras, participando en numerosos combates ya como jefe de sanidad del cuartel general, hasta ser destinado al Hospital de Santa Clara en el mes de abril. El destino al Hospital de Santa Clara no supuso para el médico primero Riera un descanso de los combates, ya que siguió siendo destinado casi de continuo en comisión por todo el teatro de operaciones, viéndose envuelto en múltiples intercambios de fuego. Aquel mes de mayo de 1896 recibió su primera Cruz Roja del Mérito Militar de primera clase por su actuación en el combate sostenido contra los insurrectos en Paso Real de San Diego el 1 de febrero de aquel año. En agosto pasó destinado a la Clínica Militar de Cienfuegos, lo que tampoco impidió que siguiera siendo designado para participar en operaciones. Según su hoja de servicios, habiendo sido nombrado en septiembre para combatir en una de aquellas famosas trochas, no pudo incorporarse por sufrir fiebre amarilla. Antes de acabar 1896, se haría acreedor a su segunda Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, en recompensa al comportamiento observado en el combate sostenido contra los insurrectos en Jaboincito el 24 de marzo. Y meses después obtendría su tercera Cruz Roja, en recompensa de nuevo al comportamiento observado en las operaciones practicadas en las Ciénagas de Zapata entre el 28 de marzo y el 27 de abril. En mayo de 1897 pasa destinado al Batallón de Burgos 36, de nuevo saliendo de inmediato a operaciones con su nueva unidad, sosteniendo, según marca su hoja de servicios literalmente, numerosos tiroteos con el enemigo, por los que en 1898 se le concedería la Cruz de Primera Clase de María Cristina. En junio de 1897 queda con su batallón organizando un campamento hasta que el 5 de octubre sale de nuevo para participar en una operación
al mando del coronel jefe de su media brigada, el equivalente a un regimiento, participando el 7 de aquel mismo mes en la reñida acción de Manzanillo, la famosa localidad costera cubana, donde en junio de 1898 nuestra flota sería capaz de hacer retroceder a la poderosa escuadra norteamericana en un alarde de ingenio y de valor. En aquella acción de Manzanillo en la que participase Bernardo Riera, encontró la muerte en combate su jefe de batallón, lo cual nos muestra la dureza de aquellos enfrentamientos. El 13 de aquel mes escolta un convoy con los heridos de aquel combate hasta Cienfuegos, desde donde partiría hacia La Habana para embarcar a la península con permiso, embarcando en el vapor María Cristina el 30 de octubre y desembarcando en Santander el 3 de noviembre de 1897. Ya no sería necesaria su reincorporación a Cuba, por lo que en septiembre de 1898 se decretaría su reingreso al servicio activo, pasando en su empleo militar de médico primero, en un primer momento por el primer batallón del Regimiento de Infantería Baleares número 1 y posteriormente por el batallón de artillería de plaza de Palma de Mallorca, destino desde el cual ascendería a médico mayor, es decir, comandante, en julio de 1903, un año después del 16º cumpleaños de Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, que puso fin a la regencia de su madre María Cristina. Ocupando desde entonces don Bernardo Riera y Alemany, fundamentalmente destino en el Hospital de Palma de Mallorca, en el Hospital Militar, hasta su ascenso en diciembre de 1913 a subinspector médico de segunda clase, teniente coronel, con el nombramiento correspondiente como secretario del inspector de Sanidad de la Sexta Región, en entonces era la de Burgos. Aún volvería al Hospital Militar de Palma de Mallorca, desde donde ascendería en abril de 1919 a subinspector médico de primera clase, que ya en aquel entonces se denominaba coronel médico, siendo nombrado primero director del Hospital Militar de Burgos y finalmente en 1921 jefe de Sanidad Militar de Mallorca. Tras su definitivo ascenso a inspector médico de segunda clase, que como hemos dicho era la denominación de los generales de brigada del Cuerpo de Sanidad, ejercería como inspector de Sanidad de la Segunda Región en Sevilla y de la Quinta en Zaragoza entre 1924 y 1926, y como ha dicho el profesor, el 16 de noviembre de 1926, a los 62 años, se produciría el fallecimiento de don Bernardo Riera y Alemany. Como ven, he querido concentrar el núcleo de mi intervención en la experiencia bélica del general Riera en Cuba, por resultar la etapa de su vida más interesante desde un punto de vista militar, tras la cual publicaría su importantísimo estudio sobre el tratamiento médico ante las heridas por arma de fuego, que posiblemente se mencione en las intervenciones posteriores, en el que por experiencia y convencimiento médico postulaba que, salvo en las contadas ocasiones en las que la extracción de un proyectil pudiera suponer un peligro mayor para la vida de un herido, se debía proceder a retirarlo con rapidez, sobre todo en el campo de batalla donde la asepsia resulta casi imposible, ya que, a diferencia de lo que aún en su tiempo sostenían algunos, una herida por arma de fuego no era nunca una herida limpia, sino debía ser considerado exactamente lo contrario. Termino aquí sencillamente expresando en nombre del Cuerpo Militar de Sanidad, de la Comandancia General de Baleares y del Ejército Español el orgullo de contar entre nuestros héroes con don Bernardo Riera y Alemany, natural de Andratx y destacadísimo palmesano, cuya vida es una muestra inmortal de los niveles de grandeza y los inmensos logros posibles cuando los estamentos civil y militar de la sociedad española se funden en pos del bien común. Muchas gracias al coronel Villón por su ponencia y, sin más, invito a los ponentes y al moderador de la segunda mesa a que ocupen la plaza en esta mesa. Excelentísimo señor presidente, mis generales, autoridades, académicos, señoras y señores. A la presidenta del Colegio de Médicos le ha surgido un compromiso ineludible fuera de las islas y ha tenido bien el concederme su representación. Lo agradezco sinceramente porque se da la circunstancia de que he formado parte de las tres instituciones a las que formó parte el doctor Riera, aunque alcanzó la máxima graduación. Tengo a gala en que en mis años mozos fui teniente médico y aunque dejé pronto el servicio activo, guardo un imborrable recuerdo que además marcó
mi carácter. Los ponentes que van a hablar a continuación harán, seguro por su currículum, una gran semblanza del doctor Riera, pero no quiero renunciar, ya que soy el moderador, a hacer dos anotaciones. La primera es que el doctor Riera, el general Riera, es fruto de una época. Se ha comentado aquí el contexto militar e histórico, pero yo haría hincapié en que es la era más brillante de la sanidad militar española. Basta recordar el escalafón de aquella época para encontrar los nombres más destacados de la medicina y de la cirugía de la época. Me viene a la memoria, sin hacer ningún esfuerzo, el malogrado cirujano Fidel Pagés, que describió la anestesia epidural, y ya hemos mencionado aquí a nuestro premio Nobel Santiago Ramón y Cajal. Y por último, antes de dar la palabra a los conferenciantes, otro detalle que es ignorado por la mayoría de la población, incluso de la llamada clase médica. Y es que 50 años antes de que se creara el sistema MIR, tan celebrado por ser una formación posgraduada muy lograda, la sanidad militar creó el diploma de especialista, que consistía ni más ni menos en una seria oposición sobre el temario teórico de la especialidad y varios años tutelados de prácticas en el hospital llamado Gómez Ulla, entonces hospital recientemente creado, Hospital Militar de Madrid. Y sin más, daré paso a los conferenciantes y en primer lugar lo hará el profesor Pérez Sala. El profesor Pérez Sala es profesor precisamente en Historia Contemporánea, con una dedicación, yo diría que casi monográfica, a temas sanitarios. Por lo tanto, tiene una especial dedicación como miembro del IUNIC, el Instituto Universitario en Ciencias de la Salud, y además forma parte del activo Grupo de Historia de Sanidad de las Islas Baleares. Y sin más, para no robarles tiempo, doy la palabra al profesor Sala. Bon vespre i moltes gràcies per aquestes paraules de presentació i també per haver-me convidat a fer aquesta xerrada. No sé si estaré a l'altura de tot el que s'ha dit aquí, però ho intentaré. Efectivament, jo m'he dedicat amb bastant d'èmfasis a la història de la sanitat, amb el grup liderat en el seu moment per Isabel Moll i també ara actualment en Joan Marc, i hem fet tota una sèrie de treballs allà on jo crec que precisament aquesta època de trànsit entre final del XIX i principis del XX ens donen la imatge científica de Bernat Riera. Si abans el coronel ha parlat dels seus aspectes pròpiament militars, jo me centraré més en aquest aspecte, diríem, de metge i sobretot a la seva vessant d'higienista. Tendria a més altres aspectes, però destacaria aquest i com aquest coneixement també se trasllada a la reforma sanitària que se va dur, més bé o més malament, més modesta o més important, a Palma i a Mallorca en el seu conjunt. S'ha de dir que en línies generals aquest higienisme que emmarca l'actuació de Bernat Riera alemany és el trànsit d'aquell higienisme basat en la teoria dels miasmes, a la dels gèrmens, els microbis, dels bacteris, és a dir, d'aquesta medicina d'època helènica o hipocràtica, que encara en bona part del segle XIX era la que marcava la pauta juntament amb el contagionisme, a una altra, allà on la bacteriologia durà la pauta. Evidentment que aquí tenim tots uns referents de Joan Peter Frank, a final del 18 i principis
del Denou, Chadwick, a la Gran Bretanya, Villarmé i també Pere Felip Montblau, que seria el darrer dels higienistes, podríem dir, clàssics que podríeu a Espanya i que tant varen marcar tant la medicina higienista a les Balears com en el conjunt de l'Estat, amb una projecció internacional com també tothom sabem. Però aquí també tenim la recepció, una recepció per altra banda molt primerenca, com ha dit el professor Marimón al llarg del cinema, també ho han de dir al llarg de la medicina, el que demostra que Mallorca no estava aïllada, sinó tot el contrari, la mà unia, no separava, i de la recepció de tots els coneixements posats a damunt la palestra per Pasteur i Koch a partir de principis dels anys 80. Aquests coneixements estan ja a Mallorca i precisament metges com Riera l'aniran aplicant un poc més endavant, evidentment, però seran aquests en aquest moment. També estem en una altra fase a nivell contextual de professionalització de la medicina. Un aspecte havíem estudiat per la doctora Eva Canaleta i que també en el nostre grup d'estudis ho han tractat i creiem que és d'una gran importància. La professió mèdica aconsegueix aquest grau de professionalització precisament a la fundació de la Real Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma el 1830 i amb el Col·legi Mèdic Farmacèutic del 1882 tindran aquesta capacitat de consolidar aquesta disciplina ara ja pròpiament acadèmica i amb el segell de la Universitat i de l'Estat, també, hem de dir. A la vegada també tindran mitjans de comunicació propis, allà on tot aquest conjunt de coneixements podran circular entre la pròpia professió i també entre els científics de més enllà de les illes, evidentment, d'Espanya i, per tant, d'Europa, poden ser recepcionats. La revista Balear de Ciències Mèdiques seria un exemple destacat, allà on hi publicarà importants treballs el doctor Riera. Tot això crearà un hàbitus professional, una sociabilització mèdica i tindrem personatges com, ja en citaré alguns, Domingo Esquefí, Joan Monà, Antoni Mael Vidal, Gabriel Oliver Mulet, també farmacèutic com Cambronero, o també, i no estaria exactament dins aquesta proporció, però molt relacionat, enginyers com Eusebi Estada i després Pere Guerau, que Estada en aquest moment importantíssim, que també donaran tota una pauta professional que se complementarà amb el que puguin fer els professionals de la sanitat. Per exemple, amb el treball de demografia i de la necessitat de la reforma de la ciutat de Palma que fa Estada i que es va publicar en el seu moment i després se va reeditar no fa molt. Bé, aquesta recepció científica, aquesta professionalització i aquesta creació d'estatus va tenir conseqüències i, en certa manera, el que faran serà intentar el propi col·lectiu mèdic una projecció pública que la poden trobar, per exemple, en tot el conjunt de conferències que se donaven tant a nivell de l'any acadèmic inaugural com també conferències obertes diríem, repartides al llarg de l'any, que el 1893 van començar a tenir una fita important i llavors el metge Bartomeu Bordoll va precisament parlar durant 3 d'elles d'higiene i en el qual el metge Riera, Bernat Riera, entre 1900 i 1902 en va fer 5 de conferències d'aquestes, allà on la higiene hi tenia un paper molt important. Aquestes conferències tenien un gran ressò perquè la premsa se'n feia ressò, la publicava i també influïen a nivell professional i era una manera també de difondre els coneixements d'avantguarda mèdica. Clar, anem a veure, per tant, gràcies a aquestes intervencions, quines eren aquests presupòsits higienistes ja més concrets per part de Bernat Riera. El que intentaran fer sempre és demostrar les necessitats higièniques que té Mallorca i més concretament els centres urbans i encara més concretament la ciutat de Palma. No en exclusiva de totes maneres, perquè també hi haurà vegades apel·lacions a intervencions en altres nuclis urbans com en el Gest de Manacor, per exemple. Aquestes necessitats de reforma, per exemple, un tret molt general d'elles és que demanaven una actuació integral de les autoritats públiques. Els higienistes mallorquins no proposen reformes aïllades, sinó reformes urbanístiques integrals per convertir en més saludable la vida a la ciutat. Precisament en aquestes 5 conferències de Riera i Alemany podem deduir, podem extreure
una sèrie de consideracions de com haurien de ser aquestes actuacions. Per una banda, aquesta amenaça que pateix la població urbana s'haurien d'intentar pal·liar mitjançant la desinfecció del sòl i de l'aigua, el tractament, la purificació. Per altra vegada, també s'havia de tenir present les alteracions comunes o específiques que presentava l'atmosfera en aquests nuclis. També era important l'actuació per l'estat en què se poguessin trobar els aliments. Molt important també la inspecció alimentària. I també, cosa que també jo crec que és de les més novedoses, és l'alta densitat de població que se donava a la ciutat multiplicava els contactes entre persones i de les persones entre les coses, a la qual se podia augmentar la probabilitat de contagi. Per això s'havia d'incidir en aquests aspectes. S'ha de dir que d'aquests punts m'interessen destacar dos. Un que podia ser un poc, diríem, de l'època anterior, per això cal situar aquesta època com encara amb uns clars elements de la medicina ambiental que encara la podem considerar gairebé pre-bacteriològica, era aquesta fixació a les alteracions comuns o específiques de l'atmosfera, aquesta idea que l'ambient és clau. Però per l'altre, en canvi, el veig molt més modern, aquesta idea que la densitat de les persones pot provocar una major probabilitat de contagi per l'emissió de gèrmens. De totes maneres, no són camps totalment separats. La medicina miasmàtica va preparar molt la recepció de la bacteriologia, com també hem estudiat, i el propi contagionisme tampoc no l'hem de considerar un aspecte totalment equivocat, encara que les bases científiques ho poguessin ser, però que també ajuden a preparar tant la classe mèdica com la pròpia població a recepcionar aquesta nova medicina bacteriològica. A més, hem de dir que Bernat Riera se va, com altres metges i el propi Eusebi Estada, es van preocupar per comparar la realitat mallorquina amb la que tenia lloc en altres ciutats i en altres països considerats millors. S'ha de dir que la realitat demogràfica, diríem, les taxes de mortalitat, l'esperança de vida de les Illes Balears no era dolenta en relació al conjunt de l'Estat. Al contrari, era la millor. És a dir, l'esperança de vida més alta de l'Estat espanyol se trobava a Mallorca. Però, en canvi, el que feien els higienistes, i Riera en particular, era comparar el que hagués pogut ser la realitat mallorquina si s'aplicassen les mateixes actuacions que feien, per exemple, a Londres, a París, a Alemanya, a Viena. Llavors, hi ha un intent de comparar i d'importar tant actuacions com mètodes d'actuació, tant inversions com mètodes d'actuació. I, per exemple, és curiós que Eusebi Estada, per exemple, prefereixi un sistema per millorar la qualitat de l'aigua importat de França i, en canvi, Bernat Riera prefereixi el sistema britànic o el sistema anglès. Tot això, per tant, hi ha una preocupació, hi ha un estudi per intentar millorar aquestes condicions, diríem, sanitàries. Hem de dir que així mateix, l'important no era tant el sistema, sinó, i això també ho publica el propi Bernat Riera, sinó la intervenció per millorar, en el cas de l'aigua, la qualitat del subsòl de la ciutat. Per exemple, només per posar un detall, ell va pensar que qualsevol sistema per depurar les aigües públiques havia de tenir present que s'havia de dissoldre la matèria fecal a dins aquest subsòl, encara que en determinades capes havia d'estar impermeabilitzat. I després, només després, podria anar a parar a la mà, se podria tirar. Després d'haver estat depurat, si podia ser també químicament, podia ser tirat a la mà. Jo aquí també veig un element de bastanta modernitat per l'època, avui en dia diríem un tractament ecològic de l'aigua. Llavors, crec que també s'ha de destacar que l'aigua bruta, l'aigua fecal, les aigües negres, no se podien tirar de qualsevol manera, ni a un riu, ni, en aquest cas, a la mà. Dins aquesta teoria, podríem dir, hi ha
la idea de que les administracions públiques, i concretament en aquesta època, quan dèiem administracions públiques i parlant d'higiene, ens referim bàsicament als ajuntaments, i estava això en mans dels municipis, i doncs havien d'actuar, per tant, a la conducció dels residus, a la canalització d'aigua potable, a la inspecció dels mercats alimentaris, a la inspecció i a la millora de la higiene dels escorxadors, que es fa molt d'èmfasis, s'havien de netejar les vies públiques, s'havien d'enrotllar les murades, si podia ser, s'havia de millorar l'aire i l'atmosfera, si podia ser baixar la densitat de la població, entre d'altres se podia, per tant, aplicar l'enderrotllament de les murades o creant espais en carrers més amples i amb habitatges més grans, és a dir, eixamples. Això, evidentment, no se podia fer d'un dia per l'altre, no totes, però algunes d'aquestes actuacions eren molt costoses. Però a la vegada, Riera també insisteix en una certa originalitat, no absoluta, però sí que ho hem de destacar, que la medicina privada havia de complementar i fins i tot havia de precedir aquesta actuació pública. L'actuació de les pròpies persones havia de ser higiènica. Aquí hi havia també aspectes de moral, com feien tots els higienistes. La higiene també determinava la moral, o la moral determinava la higiene. Per exemple, no se podien tirar els residus en el carrer, no hi havia d'haver fosses sèptiques a les cases, etc. I només la complementarietat de la higiene privada i la higiene pública podria fer una profilaxi absoluta que literalment baixaria les taxes de mortalitat. Dins d'aquest discurs, per exemple, se va fixar molt, i això ja aniré acabant, però crec que és interessant, donar-li també aquest caràcter pràctic a la seva actuació. En una de les conferències que va fer entre 1902 i 1902, va intentar convèncer les autoritats municipals de Palma de que era econòmicament rendible fer inversions en sanitat. És a dir, el que va fer va ser un càlcul de lo que costava cada mort de febre tifoidea i la morbilitat que podria tenir. Per això va fer un estudi comparant els casos que hi havia a Palma amb els que hi havia a Viena o els que hi havia a Londres, que eren ciutats que per les condicions naturals havien de tenir la mateixa mortalitat, i fent una comparativa i calculant el sou de cada persona, etc. I li va donar un guany per l'Ajuntament si feia inversió de 550.000 pessetes en el seu moment, que només per aquest fet justificava una intervenció radical en sanitat. Evidentment, les hisendes municipals estaven manjades de recursos normalment. Els ajuntaments havien de fer la feina que l'Estat volia però no podia fer en el seu moment. Ja sé que els ajuntaments eren part de l'Estat, el PAL era un delegat de l'Estat, però segurament se els encomanava massa del que realment tenien capacitat per poder fer per les entitats òbvies que després tenien. Però no deixa de ser aquesta una voluntat molt important. Hem de dir que regidors i paldes també no necessitaven que ho diguessin perquè algun d'aquests metges ho varen ser. Però jo crec que és important tenir en compte aquesta recepció. I ja per acabar, hem de dir que això no va ser un discurs que no va tenir resposta de les administracions. Precisament en els nostres estudis hem demostrat que sí que les administracions, i concretament els ajuntaments de Mallorca, varen fer cas d'aquest discurs, encara que no fessin grans obres hidràuliques, per exemple, però sí, varen tombar les murades, un poc més tard i en altres indrets, però això hi va haver molt de condicionants entre els militars per no poder-les tombar, i el 1912 se van tombar, se va fer l'Eixample, però abans s'havia fet moltes millores per millorar la quantitat d'aigua que arribava a Palma i després per millorar la qualitat. I també a pobles com Artà, o com a Manacor, o com a Pollença, o com a Sóller. De fet, els regidors de Palma en un determinat moment van Artà a veure com han fet el seu sistema hidràulic per mirar d'implementar-lo a la ciutat. És a dir, que no sempre els avanços anaven de la ciutat cap a la part forana, sinó a l'enrevés. I hem de dir, per exemple, que en temps de Bernat Riera comença una cosa tan important com la cloració de l'aigua. Si a 1910 ja començam a trobar que és habitual que s'empleï clor tant a Palma com en els pobles, de manera puntual, a partir de 1914 ja serà d'una manera bastant habitual. No podem determinar que fos sistemàtica, però ja no necessitaven
d'un atac o d'una epidèmia, perquè es feien control mitjançant el laboratori d'aquestes aigües i per tant se podia comprovar si estaven contaminades o no estaven. Per tant, té una translació pràctica a aquest discurs que jo crec que és el que cal destacar i el que precisament jo m'he dedicat a estudiar més, com aquestes administracions locals, municipals, amb els seus recursos són capaços de traslladar aquest discurs mèdic del qual Bernat Riera és un dels principals protagonistes en aquests moments a la realitat ciutadana i quotidiana. I ja per últim, hem de dir que també ell té un paper, potser no tan destacat, però també present en tot el tema de la protecció de la infància, de la pediatria, del naixement d'aquest corrent, allà on el trobam padrinant associacions o formant part de membres honorífics, etc. De la meva banda, res més, moltes gràcies per haver-me escoltat. Enhorabona, està molt bé. Es para mí un honor el presentar al siguiente conferenciante, que nuestra Real Academia es una verdadera institución y que tiene tantas semejanzas con el general Riera. No llegó a general, pero es, porque eso, o sea, siempre coronel médico de la Armada, ha sido presidente recordado de esta institución durante 8 años y en el Colegio de Médicos, no sé si existe el título, pero lleva tantos años que es bibliotecario perpetuo. Precisamente es bibliotecario perpetuo del Colegio de Médicos porque, aunque ha vivido de la medicina, su gran pasión ha sido la historia y en especial la historia de la medicina de nuestras islas, más en concreto de Mallorca, y diríamos que con más detalle al que ha dedicado grandes publicaciones al Colegio de Médicos, del que, repito, es toda una institución. Por lo tanto, mi coronel tiene la palabra. Gracias, doctor Beceros. Excelentísimo señor presidente, dignísimas autoridades, señoras y señores, buenas noches. A continuación les voy a presentar el resumen de la vida y de la obra de don Bernardo Riera Alemany, que nació en Andratx en 1864. Sintió la llamada vocacional por la medicina, que estudió con brillantez en la Facultad de Barcelona, donde se graduó con nota de sobresaliente en 1884. De inteligencia despierta, memoria brillante y buen aprovechamiento, fue alumno interno por oposición en el servicio de obstetricia y de otorrinolaringología. Su estancia en la ciudad condal coincidió con el cambio generacional de los profesores más activos de la Facultad de Medicina, que obligaban a sus alumnos a un conocimiento práctico de la asignatura, rompiendo con el antiguo aprendizaje teórico. Riera Alemany fue secretario de los alumnos internos que asimilaban y discutían entre ellos, y son sus profesores, las innovaciones médicas del siglo XIX. Todo le interesa y todo le intriga, con sentido de responsabilidad y espíritu de observación. Siente el deleite espiritual en lo que aprende y goza en la discusión y en la comunicación de lo aprendido. Terminada la carrera de medicina en 1884, regresó a su Andratx natal e inmediatamente se puso en contacto con el recién fundado Colegio Médico Farmacéutico de Palma. Riera Alemany se unió a la escogida élite de mallorquines que trabajaban con aire revitalizador. La revista Balear de Medicina, Farmacia y Veterinaria nació en 1885 como el instrumento divulgador de la doctrina microbiana de Louis Pasteur, de desmentir la generación espontánea, describir la especificidad de los gérmenes de cada una de las infecciones y fundamentar la obra del cirujano inglés Joseph Lister.
Lister, 1867, con sus principios de antisepsia en la práctica de la cirugía, dio a conocer cómo evitar la presencia de gérmenes en el campo operatorio y obtener un ambiente estéril, por el uso de guantes de goma, batas, ropas de cirujano, gasas, apósitos y todo el instrumental perfectamente limpio y esterilizado por el calor o por el ácido fénico en solución o en pulverizaciones. Con la aplicación de la antisepsia se logró que la mortalidad operatoria balear bajase de más del 70% a menos del 8%. Y logró elaborar la explicación científica de las infecciones microbianas. Había nacido la cirugía moderna, sin embargo, el método antiséptico no despertó general entusiasmo y tardó más de 30 años en ser admitido y compartido por todos los cirujanos del mundo. Había nacido en abril de 1885, muy tempranamente, el joven Riera publicó algunas consideraciones acerca de la antisepsis puerperal. Puerperal viene de puerperio, es el periodo de tiempo que va desde el parto hasta que los órganos genitales de la mujer vuelven al estado ordinario anterior a la gestación. Riera, con su publicación a favor de la práctica de la antisepsia puerperal, contribuyó enormemente a la disminución de la mortalidad de las parturientas mallorquinas. Bernardo Riera, entusiasta conocedor de la obra de Pasteur, de Joseph Lister y de Émile Roux, con una personalidad desbordante, buen polemista y mejor escritor, con un amplio bagaje cultural, ganó por oposiciones en 1889 una plaza de médico de sanidad militar, siendo destinado al Hospital Militar de Valencia. Multidimensional personalidad de Bernardo Riera. A lo largo de su trayectoria personal, Bernardo Riera cristalizó en diferentes Rieras: el cirujano moderno, el divulgador de la salud pública, el presidente organizador, el introductor de renovadas terapéuticas, etcétera, etcétera. Veamos brevemente algo de sus múltiples facetas. Faceta quirúrgica. Cirujano moderno actualizado. Riera se declaraba cirujano enamorado de la práctica de la moderna cirugía. Para su mejor preparación asistió a distintos centros de perfeccionamiento en Barcelona, Madrid, Valencia, Burdeos, París. Parte de su actividad, debida a su amor por la enseñanza, la dedicó a transmitir lo aprendido. Después de una estancia de perfeccionamiento técnico-quirúrgico en Valencia, publicó primero cómo realizar en Mallorca la desconocida técnica de la raquianestesia, es decir, la anestesia producida por la inyección de cocaína en la columna vertebral, en el conducto raquídeo. Segundo, cómo intervenir una rodilla tuberculosa a la que se practicó una radiografía para conocer la vastedad a extirpar. Quedó tan admirado del resultado que hizo el propósito de no realizar intervención parecida sin antes practicar una radiografía exploratoria. Sin embargo, su mayor aportación a la cirugía mallorquina fue, sin duda, la delicadeza empleada en hacer reflexionar y concienciar a los cirujanos de la isla sobre lo evidente que resultaba la disminución de la mortalidad operatoria al practicar la cirugía moderna con asepsia y antisepsia. Así pues, en 1895 en el colegio presentó el trabajo La laparotomía en las heridas penetrantes del vientre. Digamos que la palabra laparotomía designa toda operación en la que se abre el vientre o abdomen. En las heridas penetrantes se mostró partidario de la intervención absoluta, sin restricciones de ningún género. Segundo, aplicar una esmerada asepsia y antisepsia, empleo del catgut, hilos de tripa de cordero tratados y preparados para las suturas y efectuar una escrupulosa limpieza
todos de los cuerpos extraños, junto a una minuciosa exploración de la cavidad abdominal para detectar cualquier herida o hemorragia. A la vuelta de un destino temporada en Cuba, en 1900, nuevamente siguiendo su pedagógica labor, presentó en el colegio un estudio sobre indicación de la intervención en las heridas por arma de fuego. Vuelve a insistir en lo fundamental, que es tener un especial cuidado en la limpieza y en la aplicación de la antisepsia. Se muestra opuesto a renunciar al acto operatorio y, al contrario, favorable a considerar el proceloso curso que siguen los heridos abandonados a la espera de un utópico enquistamiento. Faceta de higienista público municipal. Riera se caracterizó por su interés en mejorar el tratamiento de las enfermedades epidémicas que más afectaban a la población mallorquina: la fiebre tifoidea, la difteria o garrotillo y la viruela o picoto. Estaba empeñado en inculcar a la opinión pública el sentido de la higienización y de la profilaxis, es decir, preservar de enfermedades al individuo y a la sociedad, pues estaba convencido de que el vivir sano era la mayor y mejor garantía del bien vivir. Al corresponderle pronunciar el discurso inaugural en 1911 en la Real Academia, preparó consideraciones acerca de la fiebre tifoidea en Palma. Lo justificó afirmando que era una enfermedad evitable, pues era conocida su etiología, el bacilo tífico. Eran conocidos los predisponentes: la fatiga, la alimentación insuficiente, la defectuosa, el hacinamiento y la mala higiene. Y eran conocidas los medios de difusión del contagio: las aguas de lluvia, las aguas superficiales, las alcantarillas mal construidas, la leche aguada, la verdura cultivada con abonos peligrosos y las regadas con materias fecales. Riera revisó la mortalidad por calles y barrios de Palma. Los resultados, dice, lesionan nuestro amor propio, pero son lógicos. El alcantarillado es deficiente. Los ramales no tienen garantizado el movimiento betónico. El agua de uso y de beber se almacena en depósitos vecinos a pozos negros. La procedencia de los tejados se canaliza a cielo abierto. A todo ello se añade unas casas pequeñas, oscuras, húmedas y con ventilación misérrima. Riera sostuvo que para higienizar el pueblo se necesita tiempo, y más tiempo, para modificar las costumbres, hacer alcantarillado nuevo y canalizar el agua, gastar y gastar y gastar más dinero. No le convence la objeción de que escala una reforma y que el pueblo no vería con buenos ojos el empresto que los proyectos exigen. Las reformas sanitarias son caras, pero son muy agradecidas. No olvidemos que la salud pública es la primera riqueza de todo un pueblo. Riera, introductor de novedosas terapéuticas: la terrible difteria y el suero antidistérico de Rose. Riera alemán dedicó mucha preocupación al tratamiento del garrotillo, la terrible difteria, enfermedad que compartía el papel de responsable en Mallorca de la mortalidad infantil. Riera era conocedor del descubrimiento por Emile de Rutz, discípulo de Pasteur, del tratamiento con suero antidistérico. Y al ser requerido profesionalmente para asistir a un caso grave de difteria, decidió realizar un primer ensayo curativo en Palma. Se trataba de un enfermo de difteria de pronóstico muy grave en un niño de 5 años llamado Miguelito. Riera conocía que el médico doctor Rafael Rivas poseía unas dosis de suero antidifterico traídas de París. Adoptó pedírselas para aplicarlas al enfermito. 2 inyecciones de 20 gramos cada una con 30 horas de intermedio. Así lo hizo. Desgraciadamente, el éxito no coronó este primer uso del moderno medio curativo. Presidente en fecha excepcional.
don Santiago Ramón y Cajal en Mallorca. Bernardo Riera y su junta directiva, conocedores de un viaje al laboratorio oceanográfico de Portopí, Palma, del Nobel don Santiago Ramón y Cajal, para continuar el estudio de la retina y los centros ópticos de los cefalópodos y lenguados. Acordaron nombrarle presidente de honor del colegio y rendirle homenaje el 24 de enero de 1910. Asistió toda la clase médica mallorquina. Repasemos, creo vale la pena, cómo se desarrolló el acto. Riera, al cumplimentar el acuerdo de llevarle al salón presidencial, le dijo: maestro, no adjetivizo su nombre porque no lo necesita para ser grande y radioso. Lo nuestro es un mérito insignificante, pero una hermosa efemérides en la vida de la medicina balear. Nosotros somos los honrados y ante el brillo de su personalidad vibra nuestro espíritu colectivo y discípulos aplaudimos al maestro, aclamamos al sabio y como patriotas vitoreamos al campeón de nuestra nacionalidad independiente y viva. Venerado maestro, quizás nunca recibisteis halago menos valioso ni atención tan baladí, pero tampoco los conocisteis más sinceros. Poco dimos, pero lo dimos todo. No podemos dar ni un sitio más elevado ni un aplauso más sonoro. Cajal contestó a las entusiastas frases de Riera con otras muy expresivas. Yo no soy un sabio, soy un modesto profesor que para colocar a la ciencia a la altura de otras naciones he procurado al frente de mi cátedra cumplir con mi deber y poner todos los medios para contribuir al progreso de la ciencia médica española. El decoro profesional, el egoísmo propio y el amor a la humanidad nos demandan que prodiguemos nuestros desvelos a hacer ciencia médica patria. Créanme, hay momentos que a uno le es imposible hablar, pues no existe aquella relación íntima entre cerebro y corazón que debe existir en el momento de emoción viva y gozosa, que es lo que a mí me está pasando. Cajal concluyó manifestando el deseo de prosperidad al colegio y que sus médicos cuentan en Madrid con un amigo sincero. Ramón y Cajal es sin duda el médico más importante que ha visitado Mallorca en toda su historia. Riera y su sentimiento patriótico regionalista, previsor del turismo. Como reacción a la pérdida por España de las colonias de ultramar en el Colegio de Médicos en 1898, Riera expuso su sentimiento de catástrofe nacional y confesó que le habían crecido ideas de regeneración y regionalismo. Así dejó escrito: no creáis nunca que el regionalismo bien sentido haya de hacer más débil el grito de España, que aprendimos en la cuna y enseñamos a nuestros hijos en sus primeras balbucencias. Riera consideraba el uniformismo invasor como la negación de toda fórmula de vida moderna y concebía las regiones como formadoras de la unidad de la patria grande a través de la patria chica, realidad del cariño íntimo y reflexivo. Interés de Riera en una estación climatológica y en el turismo. En 1898, Riera Alemany presentó en el Colegio Médicos un visionario proyecto de celebrar un congreso médico regional para convertir Baleares en una estación climatológica del Mediterráneo, atraer el turismo de masas y conseguir una población flotante extranjera, numerosa y rica, capaz de divulgar las excelencias de nuestro clima y dar publicidad de nuestras bellezas naturales. Quiero terminar. Y termino
con la satisfacción de haber contribuido a rememorar la figura de un ilustre médico militar mallorquín, don Bernardo Riera Alemany, para que sirva de ejemplo a los mallorquines de hoy y para los venideros. Con sus méritos deberíamos tejer una corona de recuerdo y gratitud, con la certeza de que don Bernardo Riera, de no tener una avenida municipal a su nombre dedicada, la avenida General Riera, sin duda habría que, a su nombre, asignarle una. Descanse en paz el médico que tanto amó a Mallorca y a España. Ya para concluir, querría invitar al comandante general a que suba a este atril a dirigirnos unas palabras y cerrar el acto. Bona nit a tots. Excelentíssimo senyor president, autoritats, vull agrair en primer lloc l'honor que em fa la Reial Acadèmia de Medicina dels Illes Balears per permetre tancar aquest acte d'homenatge al general Riera. Muchas gracias. También quiero aprovechar para presentarme a ustedes en este momento pues mi reciente nombramiento el pasado día 8 de noviembre como comandante general de Baleares hace que este haya sido el primer acto oficial en el que participo como tal. Me gustaría en primer lugar reafirmar el compromiso que ha mantenido siempre la Comandancia General con el patrimonio histórico-militar de las islas, incluyendo muy especialmente el homenaje a los militares mallorquines, menorquines y pitiusos que escribieron páginas tan relevantes de la historia como hoy las que hemos visto del general doctor Bernardo Riera Alemany. Me alegra especialmente que mi incorporación a las actividades relacionadas con este compromiso de la Comandancia haya tenido lugar con ocasión del homenaje a una figura tan paradigmática de la vinculación cívico-militar balear como Bernardo Riera. Un héroe militar que, como acabamos de escuchar, tuvo una importante participación en la Guerra de Cuba, en la que en poco más de 2 años se hizo acreedor de 3 cruces rojas al mérito. Esta condecoración es una de las condecoraciones, como sabemos, más importantes de nuestros ejércitos en tiempos de guerra y que además, combinando su amor a España, su compromiso como militar y su vocación médica, supo aportar importantes avances facultativos en el tratamiento de los heridos de combate. Tras su brillante participación en campaña, el general Riera combinó una brillante carrera militar en la que alcanzó el generalato con su compromiso con la ciudad de Palma y, por tanto, el cuidado de la salud de los parmesanos y el avance de la ciencia médica, como han glosado perfectamente los doctores Marimón, Tomás y el profesor Salas. Como he dicho, la figura del general Riera resulta paradigmática y el acto de hoy es el más adecuado para reiterar que las instituciones de Baleares contarán siempre con la disponibilidad de las unidades militares y de sus componentes que tienen base en estas islas, para colaboraciones de este tipo o con cualquier otro apoyo que necesiten las islas. Termino volviendo a recordar que el homenaje a los héroes, como ha dicho el coronel Guillón, que forjaron nuestra gloriosa tradición militar, es para nosotros, militares y civiles, un deber i un honor. Per tant, dono per conclòs en aquest moment aquest esdeveniment. Moltes gràcies a tots, bona nit i fins una altra